Bueno, hasta ahora hemos visto o hemos considerado los sectores culturales y creativos como algo cosmético o algo lateral de la actividad económica. Nuestras investigaciones en los últimos tiempos parecen evidenciar y demuestran que los sectores culturales y creativos juegan un papel mucho más activo en la productividad, en el funcionamiento de las regiones europeas. En estos momentos, nuestras investigaciones demuestran que la dimensión de los sectores culturales y creativos es probablemente la variable que mejor explica la renta per cápita de las regiones europeas y además que tiene un efecto notable sobre la productividad del total del sistema. Por tanto, estas relaciones que también hemos comprobado en nuestras publicaciones, en nuestras investigaciones, que son causales, es decir, que los sectores culturales y creativos tienen un efecto causal sobre el funcionamiento de la economía, nos llevan al punto de defender o de determinar que las políticas de desarrollo regional pueden estar basadas en los sectores culturales y creativos. De hecho, esta idea, la posibilidad de que los sectores culturales y creativos vehiculicen o vectoricen procesos de desarrollo territorial, no es una idea que solamente provenga de nuestras investigaciones, sino es una idea que ha sido o es aceptada por prácticamente todos los organismos internacionales. Bueno, pues la Diputación se ha erigido en aglutinador de los emprendedores que existen en el ámbito de las industrias culturales y creativas y hemos ya sentado un compromiso con instituciones de carácter nacional, por ejemplo, la Fundación INCIDE de las Cámaras de Comercio de España, para que sea de las ciudades de Galicia Ourense el centro para apostar por el emprendimiento en el ámbito de las industrias culturales y creativas. Creo que ha sido la primera gran conclusión de esa semana que ha convertido a Ourense en vanguardia nacional. El nuevo programa de desarrollo regional o la política regional europea, la Estrategia 2020, explicita claramente la voluntad de que sean los sectores culturales y creativos, o sea, que se incorporen los sectores culturales y creativos en las estrategias de desarrollo regional. Por tanto, lo que hacen es intentar convencer a las autoridades regionales que incorporen en sus estrategias de desarrollo territorial los sectores culturales y creativos, en lo que denominamos las estrategias RIS3, que son las nuevas estrategias de desarrollo territorial. La primera consecuencia directa de esta semana va a ser la puesta en marcha en los próximos meses de un vivero de empresas e industrias en el ámbito cultural y de la creatividad. Yo creo que ha sido una consecuencia inmediata, además de contactos que se han podido hacer dentro del sector para poner en marcha iniciativas y proyectos que seguramente tendrán una gran dimensión. Nuestras investigaciones han demostrado que un incremento del 1% en los sectores culturales y creativos puede generar un efecto global sobre el sistema económico de una región, un incremento de la productividad de aproximadamente del 7%. Por tanto, se trata de datos que no son baladís, que no son marginales. Lo que planteamos desde esta perspectiva, por tanto, es la centralidad o la mayor centralidad de las políticas orientadas a los sectores culturales y creativos en las estrategias de desarrollo regional. Y ello implica cambiar radicalmente el modelo tradicional de políticas culturales hacia otras políticas mucho más sofisticadas. Hasta ahora hemos comprobado que las políticas culturales tradicionales realmente han sido, o las podemos calificar, de las más ineficaces, ineficientes y también en algunos casos de las más injustas sobre el conjunto de las políticas públicas, no solo en España, sino en Europa. Por tanto, lo que defendemos es la posibilidad o la necesidad de replantear las políticas públicas orientadas a los sectores culturales y creativos con mucha más información, con mucha más inteligencia.
De alguna manera hemos venido a hablar un poco del papel hoy, no solamente de las compañías, sino de los medios en esta reconversión industrial a la que nos hemos abocado, sobre todo llevados por la revolución digital que llega en el 2001. Y de alguna manera, bueno, pues hemos planteado las nuevas vías de supervivencia que tenemos como compañía, basada principalmente pues, en adoptar otros roles que hasta entonces pues, nos eran extraños, ¿no? Pues es muy interesante que un proyecto como este se esté haciendo en una ciudad como Orense, y eso es algo que agradezco un montón, pero también me gustaría que por parte de herramientas, instrumentos públicos como el Ayuntamiento o la Xunta de Galicia también apoyaran a proyectos más underground y más contemporáneos, que son los que están haciendo mover la cultura, ¿no? y un poco la bandera también de Galicia. Por desgracia, a mí me empezaron pues, a hacer caso en España cuando triunfé en Berlín, y bueno, es algo que, por desgracia, ha pasado mucho en diferentes ámbitos del arte. Así que solo veo con buenos ojos proyectos como el de esta envergadura, y esperemos que se siga haciendo muchos años más. A mí me ha gustado bastante el diálogo que hemos tenido sobre bueno, pues la pérdida de competitividad que hemos tenido en España desde la subida del IVA al 21%, del 8 al 21%, que es salvaje, y yo espero haber aportado datos decisivos, ¿no? y que son muy claros, ¿no? O sea, al final la música en directo en España ha funcionado siempre y va a seguir funcionando siempre, pero nos tienen que dejar, ¿no? Tiene que dejar el gobierno, y en el 2013 bajó un 30% porque el gobierno decidió subir del 8 al 21%, y al final eso no es piratería, no es crisis, no es nada, realmente son unas medidas políticas que no están permitiendo que una industria cultural evolucione, ¿no? y continúe su actividad. Yo creo que lo que han sido las políticas culturales en este país no han ayudado precisamente a que haya habido un consumo de cultura musical mejor, sino todo lo contrario. Yo creo que el hecho de que se vaya mucho menos a conciertos, que las bandas lo tengan mucho más difícil para rentabilizar sus giras, etcétera, etcétera, ha sido por la falta de tacto del gobierno a la hora de establecer sus políticas. Si cambiará de cara a un futuro próximo o no, esperemos que sí, porque obviamente yo creo que la industria musical tiene mucho peso en este país, y creo que debería tenerlo más, que debería atenderse realmente a un sector que lucha tan duro como muchos otros para salir adelante, y que merece un respeto que yo creo que en los últimos tiempos no ha tenido. Es importante que sobre todo no se quede en una promesa, esto que se ha hablado en los últimos días de que se pretende bajar, aún no está aprobado, pero esperemos que sea así, sobre todo porque es una necesidad, es tan necesario como hablar, beber y demás actividades que hacemos el día a día, es la música, y se tienen que poner facilidades, y si no las tenemos, y como es una necesidad, habrá que protestar, igual si salimos a la calle cuando no, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y es tal cual, y sobre todo eso, que no se nos queden promesas, que no se pongan tantas trabas, y cuando se nos pongan intentar tomar medidas, porque no puede ser. Y luego estamos en un mundo global, y estamos compitiendo con otros países, y lo que no tiene sentido es que España, que ya es un país que del poder adquisitivo a nivel Europa ya estamos muy por debajo de la mayoría de países, encima contemos con las tasas impositivas más altas de Europa, ¿no? En España pagamos un 21% de IVA, cuando en Portugal, que digamos que está mucho más intervenida, mucho políticamente, pagan un 13%, ¿no? Y si ya te vas a Francia es un 5,5%. O sea, son diferencias abismales que repercuten en el fan, repercuten en el público y en el artista, ¿no? Que directamente pasa de tocar en España. Dice, vamos a ver, ¿para qué voy a venir a España si en Francia gano ya de salida un 16% más? Yo creo que uno de los elementos importantes que un Estado debería hacer es precisamente defender a sus autores y defender a la parte más creativa, y por lo tanto generar leyes y generar un entorno que sea el adecuado para que nuestro trabajo sea funcional, y sobre todo porque, en cierto modo, de la parte autoral es donde nace todos los contenidos que después un espectador puede recibir en su casa o yendo a un concierto, y sobre todo la cantidad de trabajo que se genera alrededor de esa parte creativa, ¿no? Y precisamente hay que poner foco en las industrias culturales como una de las grandes potencialidades de nuestra economía, precisamente para salir de este bache que estamos sufriendo desde hace algunos años.
Y también por la especialidad cultural de Galicia, pues es un componente muy importante también para proteger la excepción cultural que puede representar el gallego y su potencialidad en el mundo. ¿Qué hay que hacer, sobre todo en este momento clave en el que se está discutiendo en Europa precisamente qué hacer con la propiedad intelectual? Pues desde la parte de vista de los autores, lo que nosotros consideramos es que, sin entrar en esa denominación de proteccionista, pero sí existe o tiene que existir un entorno más adecuado para que nuestros autores puedan producir con unas ciertas garantías, ¿no? Y sobre todo porque, repito, lo que estamos generando es un talento a futuro. Es decir, autores que van a generar un repertorio que posiblemente escuchemos dentro de X años. De hecho, aún ahora se están escuchando contenidos, pues yo creo que desde que existió la primera edición. Precisamente en el contexto digital es cuando es más necesario que haya una orientación al desarrollo de los derechos de propiedad intelectual, porque es la piedra angular que permite que la economía de la cultura sea del tamaño que estaba mencionando hace un momento, estos más de 35.000 millones de euros. Sí, es curioso, ¿no? Como todos viniendo del mismo mundo y siendo de la misma generación, ¿no? Hemos al final creado, digamos, una carrera profesional en la que somos todos muy complementarios. Sí, bueno, y al final formamos entre todos un ecosistema, ¿no? En el cual unos sin otros realmente no podríamos existir. La inversión que hay en España en inversión en desarrollo o en cultura, pues la verdad nos pone las cosas un poco más difíciles. Cuando hablamos con gente, con lo que sería el paradigma para nosotros más potente, que sería pues Canadá, por ejemplo, los medios de los que disponen los artistas, los entornos de trabajo que se generan, las ayudas para desarrollar o para poder generar una empresa o poder generar un producto, las oportunidades, la confianza que hay en este tipo de cosas, no tiene nada que ver con lo que hacemos aquí. O sea, aquí es el tópico de que, hostia, aquí se valora más a la gente que viene de fuera, pues simplemente porque tiene un apellido extranjero. Y es que nos pasa al revés cuando vamos fuera. La gente nos valora y dice, hostia, ¿cómo puede ser que en España haya gente que trabaje a este nivel y que no sea reconocida en España, o que en España no trabaje prácticamente porque que estamos en un país que es como está. El sector está sufriendo, bueno, yo no diría sufrir, nosotros no estamos sufriendo, el sector está cambiando tecnológicamente, culturalmente y políticamente. Tenemos trabajo y creemos que hay oportunidades, y en España hay talento en las cuestiones creativas. La gente, tenemos un carácter latino creativo que es muy valorado y es muy valuoso. Pero es que se apoya poco a la gente, que suba, que arriesgue, que tenga la capacidad de equivocarse o de generar proyectos. Es una lástima. Cuando lo que ves es que la cantidad de amigos que tienen talento, ¿qué hacen? Pues se van a Berlín, o se van a Nueva York, o se van a San Francisco, o se van a Londres a trabajar. Y bueno, no son grandes científicos, pero son cerebros que podrían generar actividad económica y desarrollo en el país, y que se tienen que ir porque aquí no hay mercado prácticamente. Bueno, pues en nuestra experiencia trabajando, por ejemplo, comisarios en el festival, lo que te das cuenta es que sobre todo aquí en España hay muchísima gente trabajando con proyectos muy interesantes, hay muy buenas ideas, pero realmente es muy difícil conseguir apoyos para poder sacarlas adelante, ¿no? Y por mucho que intentes trabajar en sinergia, todos juntos, la verdad es que cuesta muchísimo trabajo.
Creo que eventos de este tipo te dan la oportunidad de, lo que hablaba antes, ¿no?, de establecer conexiones que nos van a poder ayudar a, pues eso, a generar sinergias y a poder funcionar un poco más en grupo, porque creo que hay bastante descoordinación en todo este tema de las industrias culturales, pero bueno, lo que hace falta sobre todo es que haya una política cultural seria. Que apoye de una vez este tipo de trabajos. Hay muchísima sobra creatividad y sobra talento, pero falta lo de siempre. Cuando España entró en crisis, los primeros meses se habló muchísimo de que España iba a invertir en I+D porque el capital que se puede generar es el capital del conocimiento, en la sociedad del conocimiento hay que invertir en I+D. Eso acabó en nada, es decir, hay muy pocos centros donde es decir, lo que nosotros hacemos clases, una parte importante también que no ha salido en las conferencias es que hacemos formación de todo lo que hacemos siempre. Y te das cuenta que hay una... O sea, en las universidades, por ejemplo, no se enseña casi nada de lo que hacemos o ahora se empieza a enseñar, cuando hace ya años que el mercado, que la escena real está por un lado y la academia está por otro. Y también es un síntoma de decir, hostia, ¿y cómo es que hay escuelas en Nueva York, en Londres, donde nosotros iríamos y aprenderíamos, y aquí lo que hacemos nosotros es ir a enseñar a las escuelas lo que hay que hacer, o lo que se hace, ¿no? Tampoco es una pretensión de decir es que sabemos más que nadie, pero es el sistema de educación y de fomento de toda esta parte artística o cultural, creemos que le falta mucho. Ahora es el momento en el que un país como el nuestro debe intentar decidir por dónde quiere tirar. ¿Queremos ser solo un país dedicado al turismo? Y si es así, ¿queremos que esos turistas además no encuentren contenidos culturales y contenidos diferentes en este país? Si es así, ahora es cuando tenemos que apostar por ello, porque el talento, y en estas jornadas ha quedado de manifiesto, el talento lo tenemos aquí, las personas y su creatividad están aquí y solo hace falta un empujón para sacar estas industrias adelante. El consumidor, que al final es para quien hacemos nosotros todos los juegos y las apps, también desconoce qué hay detrás del desarrollo de un juego. Muchas semanas de testeo, muchas semanas de programación, grandes equipos y grandes esfuerzos y muchas noches sin dormir para tener el producto en la calle. Obviamente estamos hablando de empresas que ya tienen capacidad de tracción, empresas que por otra parte están constituidas, y es otra de las ventajas que se ha visto o hemos tratado de hacer ver en la ponencia de hoy. Está constituida por gente muy joven, pero gente muy preparada, artistas, ingenieros, físicos, matemáticos. Es el caldo de cultivo del desarrollo de videojuegos, algo que se conocía menos, ¿no? Vale, también hay que recalcar que en estos tipos de trabajo, sobre todo los de gran envergadura, como hemos visto Santiago de Compostela o proyectar sobre un avión, normalmente no los hace una sola persona. O sea, siempre hay un técnico especialista, digamos, en cada sección. Yo, por ejemplo, me ocupo de la parte más técnica, de que todo esté bien, de determinar la dirección de dónde están los proyectos, etcétera, etcétera. Óscar, por ejemplo, más su trabajo es la dirección técnica, que todo funcione bien, que todo esté correcto, hablar con el cliente. Producción y dirección artística. Otra parte súper importante, creo que la que más, que es la cara no visible, en este caso, digamos, el mayor perjudicado en el mapping son los grafistas, que son los que realmente están creando el contenido, que son los que nadie ve. Claro. La cara la damos nosotros, pero hay proyectos que trabajan 10, 20, 30, 60, 80 personas, dependiendo del proyecto. Sí. Se necesita de un gran equipo profesional para llevarlo a cabo.
en este país la cultura se considera farándula y aparte es incómoda, porque la gente culta tiene opiniones y la gente culta toma decisiones. Entonces, creo que nuestra sociedad y nuestros políticos es el reflejo de... no son ni peores ni mejores que nosotros, es nuestro reflejo. Ha tratado de ningunear a la cultura en general, haciendo un país donde la cultura es eso, es mero entretenimiento y no un valor. Un valor que, bueno, si miramos nuestra historia, tenemos a los más grandes pintores de la historia de la humanidad, tenemos a algunos de los más grandes escritores de toda la historia, y es curioso cómo en todo el siglo XX vamos a peor, pero no a peor en cuanto a creación. O sea, los artistas españoles de todas las áreas son reconocidos mundialmente, sino a peor en cuanto al apoyo de la sociedad y el apoyo de las instituciones a un valor y una riqueza tan grande como es la cultura. El mundo cultural, a pesar de que mucha gente no lo tenga muy claro, ha sido y es una parte importante de la economía. A nivel de productividad, probablemente nuestro sector sea el más productivo de todos los que hay, porque nuestra eficiencia por hora trabajada yo creo que no tiene equiparación en casi ningún otro segmento. Entre otras cosas porque este es un trabajo vocacional y quien hace esto lo hace porque quiere hacerlo. Parece importante que buscásemos formas de hacer, de poner foco y de conseguir que de alguna manera se entienda el valor que tienen las industrias creativas y culturales para lo que pueda ser la aportación al Producto Interior Bruto, a la riqueza del país. Creo que es un ejercicio muy importante por hacer y que exista un reconocimiento al valor que se puede aportar en este sentido. Hay gente joven que tiene muy buenas ideas y creo que hay muchas cosas que se pueden hacer en la industria, artísticamente. O sea, hay mucho que decir y hay que buscar la manera de hacerlas. O sea, no es una crisis, es una transición hacia algún lado y hay que estar preparados para lo que venga. Al estar de alguna manera huérfanos de la estructura en la que funcionaba antes, yo creo que estamos empujando cada uno por nuestro lado y creo que en las jornadas ha quedado patente que hay como sin haberlo hablado antes, hay como un hilo conductor y una ganas de hacerlo de esa manera. A nivel profesional yo creo que bueno, todo el mundo más o menos sabemos por lo que estamos pasando, pero creo que ya ha llegado el tiempo de dejar de quejarse de que si el curro esto, que si lo otro y empezar a proponer cosas nuevas, ¿no? Me ha parecido muy positivo el reunirme con otros compañeros de profesión que hacen un poco lo mismo que yo, porque la gente que trabajamos haciendo producción musical y en estudios, pues realmente estamos muy aislados de lo que están haciendo otros, ¿no? O sea, trabajamos en nuestra cueva, ¿no? Y el hecho de poder compartir y conocer visiones de otros compañeros que están haciendo lo mismo que tú y que desconocías, pues me ha parecido muy interesante y positivo. Como profesional yo creo que en el momento que se acabe un poco la tendencia que hay a que todo funcione a la primera y que haya un poco de carrera en lo que hacemos, hay mucha gente que tiene mucho que decir y que lo que necesita es que se desarrolle. Nos habíamos metido todos mucho en intentar solucionar los problemas desde uno mismo, ¿no? O sea, habíamos asumido funciones que normalmente antes no hacíamos, pues para intentar salir del paso, pero yo creo que es importante. Estábamos esperando que la solución viniera de fuera, ¿no? Intentando sobrevivir de la manera que podíamos, pero está claro que la solución tiene que venir de nosotros, desde dentro, construirlo ahora que además podemos, que es desde el principio, no a nuestra manera, sino a la manera que mejor funcione con respecto a los tiempos que estamos viviendo, que no tienen nada que ver con el cambio, o sea, con el modelo que había antes. No sirve, hay que construirlo de nuevo y lo tenemos que hacer nosotros. Y estábamos esperando a que llegara alguien con una idea de formato que se vaya a vender, de manera de modelo de negocio y ni ha pasado ni pasará. O lo hacemos nosotros o no lo va a hacer nadie. A nivel economía, yo solo pido que no metan trabas, que nos dejen trabajar. Es lo único que quiero. O sea, se ha hablado de aportar dinero, yo no lo veo.
Yo en todo caso es lo que vería sería tener una ley de fijos discontinuos del sector pues, de espectáculos y audiovisual como tienen en Francia, para que la gente no se quede tirada en las épocas que no tiene trabajo. Pero por lo demás, yo creo que subvencionar esto no es la manera. Nuestra cultura fuera está más valorada que incluso dentro de nuestras fronteras, con lo cual es algo que deberíamos revisar. Parece ridículo que en un país como en España nos dediquemos a denostarla con el talento brutal que tenemos en cualquier esquina de nuestro país. Bueno, el futuro se presenta seguramente muy complicado para los cineastas. Internet ahora mismo y la piratería, que en España es algo asumido por la población como algo normal, pues ha hecho un daño que es cuantificable, que está haciendo muchísimo daño al sector. Es muy difícil revertir esta tendencia de los espectadores de bajarse todo de Internet de un modo gratuito, porque la gente está educada de ese modo, y en este país más, un país que abraza la picaresca como seña de identidad. Pero bueno, esperamos que pues por un lado, con un gobierno que no es el actual, pero quizás en un futuro tenga cierta sensibilidad y con cierta educación también a la ciudadanía, en un sentido de no solamente como valor comercial, sino que es un valor también artístico y cultural. Se ponía el ejemplo de que cualquier niño español conoce ciudades americanas, conoce la cultura americana, conoce cómo hablan, a lo que juegan, conoce cómo hablan, y sin embargo un niño americano no tiene ni idea de lo que ocurre en nuestro país, básicamente porque nosotros vemos sus películas y ellos no ven nuestras películas, ¿no? Es un vehículo cultural extraordinario. Evidentemente las cosas en el sector audiovisual en España están complejas y desde hace 2 años pues la cosa está siendo un poco más complicada de trabajar en cine, pero vamos sobreviviendo en trabajos más comerciales. El cine comercial pues a veces está vacío de contenido o que no es cine, y he intentado aportar la visión de que se puede hacer cine comercial que responda a los intereses de la industria y que a la vez esté lleno de contenido y que sea interesante y que responda a un público y a una audiencia y que funcione. Hemos hablado también de lo que es la industria audiovisual como marca de este país, de por qué no se incentiva más o se apoya más a nivel privado, por qué no hay incentivos fiscales. Ha sido muy interesante también el feedback con el público y hablar de plataformas digitales, de piratería, de distribución de contenidos, porque realmente uno de nuestros grandes problemas no es solo llegar al público, sino que el público tenga acceso a nuestros productos. Lo complicado de la industria cultural es esa mezcla, es industria y cultural. Por un lado, hay la misma crisis que en muchas otras cosas que son fundamentales para la vida, como la sanidad pública, o sea que tampoco te sientes muy justificado en quejarte. Y luego está, en esa mezcla es donde ocurren los malentendidos o los abusos o la falta de cuidado por un lado y por el otro también. Es constantemente luchar contra viento y marea, pero bueno, todo
por un sueño, vas sobreviviendo. Malamente, pero sobrevives. Hay una cosa en nuestro oficio que no es causa-efecto, como por ejemplo, en otros oficios artesanales, que si estás 8 horas trabajando la madera vas a hacer una mesa 8 veces más grande y más trabajada que estás solamente 1 hora. Nosotros que nos dedicamos a una cosa tan etérea como escribir canciones, casi nunca tiene que ver el tiempo que le dediques o el esfuerzo o la ilusión o las expectativas con lo que te va a devolver la canción. O sea, hay una mezcla de pasión mezclado con una parte profesional, con una parte que requiere mucha gente, mucho equipo para muchas cosas. Esta entrevista que veréis y que parece muy sencilla, hay 6 personas involucradas, o sea que no hay nada, las cosas no se tiran al aire y caen así. La verdad que el hecho de trabajar de lo que te gusta al final implica que no tengas que trabajar, ¿no? Es lo bonito de la profesión, que todos los días haces lo que te gusta, ¿no? A pesar de que tienes que aprender a hacer otras cosas que ya no son meramente musicales, pero al final vivimos de lo que nos gusta y, bueno, supongo que es un premio. Somos felices con lo que hacemos. Así que, bueno, a tirar para adelante, como siempre. Hombre, es una industria muy importante, si va bien además puede generar muchísimo dinero. Depende mucho también del valor que le dé el público. Esa es la parte más complicada. Yo creo que también cuando explicas un chiste se pierde la gracia, y parte de la gracia de la industria cultural es que no se vea la parte de industria. A mí me parece que estos eventos como el ICC de Ourense son de suma importancia porque hace falta alertar y hace falta un poco agitar el ambiente en el sentido de que la gente tenga conciencia que esto está ocurriendo ahora mismo en toda parte, pero aquí también en Galicia. Es importante porque al final la cultura es también un bien de consumo, es bien de consumo en el sentido de que nos arriesgamos, si no consumimos cultura, a consumir incultura, a consumir desinformación, y eso es algo que es muy fácil de constatar conectando la televisión todos los días. Hacer este tipo de eventos también ayuda a que los profesionales, tanto de la parte creativa como los profesionales en las industrias que apoyan la ejecución de programas culturales, al final se encuentren y puedan hablar de sus inquietudes y pueden hablar de sus necesidades y de sus planos futuros, en el sentido de poder encontrar caminos que ayuden a mejorar pues, el ambiente que tenemos, ¿no? Me parece importante la labor que ha hecho la Ourense CC Week de poner un foco de atención, hacer una llamada también a todos los que estamos implicados en las industrias creativas y culturales, porque de esta manera también es como tirar una luz y llamar la atención para que tenga un reconocimiento las industrias creativas y culturales desde el punto de vista de la aportación que hacen no solamente a la cuestión espiritual y cultural del país, sino también económica, es decir, el valor a la riqueza general del país que pueden aportar. Esta semana ha permitido que una administración pública como la Diputación de Ourense le haya cedido todo el protagonismo a un sector que debe contar con un mimo especial por parte de los gobiernos, que es el de la creatividad y el de la cultura. Estamos hablando del alma fundamental de un pueblo, ¿no? De tratar a aquellos que en el ámbito del emprendimiento apuestan por la creatividad. Creo que desde esta administración pública eso se tiene absolutamente claro. Esto es un encuentro de la diversidad, un encuentro para el debate, un encuentro para las experiencias, un encuentro para fomentar
esa interrelación que debe haber entre diferentes ámbitos de nuestra sociedad bajo una idea básica, que es la creatividad, el ingenio, el apostar por proyectos que en el ámbito cultural tienen que tener una pegada importante, y creo que la cobertura que le damos desde la Administración debe ser así, para darles todo el protagonismo a quienes realmente deben ser las estrellas de esa semana, que son las ideas, la gente que tiene capacidad para ponerlas sobre la mesa y la gente que tiene capacidad para ponerlas en práctica. Como conclusión al discurso, podemos decir que las estrategias de desarrollo territorial basadas en los sectores culturales y creativos no solo es una opción plausible, sino que es una opción defendible y es una opción que quizá incluso no tenga excesivas alternativas. En segundo lugar, hay que destacar que en este sentido, dado que con lo que trabajamos es con el contenido simbólico de los territorios y por tanto quien elabora y transforma el contenido simbólico de un territorio es el capital o las personas que viven en ese territorio, que trabajan o que emprenden en ese territorio, en este sentido podemos decir que no hay territorios perdidos y que todos los territorios tienen opciones inteligentes de desarrollo territorial basado en los sectores culturales y creativos. Bueno, la creatividad y la cultura no se pueden encorsetar. Entonces, las futuras ediciones de la Ourense ICC Week serán unas ediciones absolutamente participativas. La Diputación lo que va a hacer es apoyar y promover esta semana, pero partiendo de la base de que tienen que ser los protagonistas de esa semana las que nos digan o los que nos sugieran la idea de futuro de este encuentro de ámbito nacional que sitúa a Ourense como referente de vanguardia, una provincia con una larga tradición, y que asistamos, como hemos podido hacerlo en esta primera edición, a esa combinación entre monumentos históricos, estamos hablando de construcciones del siglo V, con las últimas novedades en el ámbito tecnológico y la creatividad máxima que los exponentes de diversas disciplinas han venido aquí a Ourense a contarnos, e incluso hemos recibido en los últimos días pues noticias de que películas que han sido presentadas en esta semana han recibido importantes premios en el ámbito nacional. No solo creo que son importantes, sino que creo que son necesarias. O sea, solo a través de los coloquios se establece lo mismo que a través de las películas. Solo contando tu propia experiencia puedes avanzar y mejorar, ¿no? Y creo que esta experiencia, creo que la vais a repetir muchos más años, porque solo con la afluencia de gente que viene, que quiere saber, que quiere compartir, con gente que quiere hacer cosas, porque lo más importante es hacer. Y a través de estas iniciativas yo creo que nace la necesidad de hacer y te pica el gusanillo de querer hacer, o en música, o en videojuegos, o en aplicaciones, o en cine. Y creo que es necesario, ya te digo, más allá que creo que es importante, es que es necesario. Y ojalá pues esto sea el principio de un recorrido largo y de colaboraciones, ¿no? entre diferentes activos de sectores profesionales y bueno, pues vayamos mejorando día a día, ¿no? con nuestro oficio, ¿no?